Que Dios les bendiga, amados, en el nombre de Jesús. Dios bendiga a todos los que están viendo el mensaje en este día. Pues tenemos un mensaje muy hermoso que el Señor nos ha dado para poder compartir. Su siervo, hermano Josué, está aquí para servirle en este precioso día lo que Dios pues ha puesto en mi corazón para también compartir al pueblo y a todos los que podrán estar viendo este mensaje. Pues, amados, vamos a estar viendo un tema en este precioso día titulado Dios cambia destinos. Gloria sea al Señor para siempre. Pues, amados, vamos a entrar en la palabra en este precioso día. Le invito, abra su Biblia. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 139. Y vamos a estar viendo el versículo 1 al versículo 6. Gloria sea a Dios. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Gloria a Dios. Vamos a orar y pedir la guianza del Espíritu Santo. Padre Dios amado, alabado sea tu nombre. Venimos delante de tu bendita presencia a través de tu Hijo amado Jesús, dándote la gloria, Señor, por este nuevo día de vida, poniendo en tus manos nuestras vidas, Dios Santo, para escuchar tu bendita palabra, Dios eterno, en este precioso día. Bendice nuestra vida, sácianos con tu verdad. Tu palabra es verdad, oh Santo Rey del cielo. Sácianos, bendito Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, bendice las vidas viendo, Señor, este mensaje. Toca los corazones, rompa las cadenas, aumenta la fe, bendito Dios del cielo, y que podamos, Señor Dios Santo, llevar mucho fruto bueno en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra, ato y reprendo todo demonio y todo estorbo que quiera levantarse en contra de tu palabra. Oh poderoso Padre, en el nombre de Jesús, que todo eso sea destruido en el nombre de Jesús. Toda obra del diablo sea echada fuera por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús encomendamos nuestras vidas en tus manos, oh Santo Dios, y a ti sea la gloria en nuestra vida, Santo Rey. Que tu palabra se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor, amados. Pues Dios cambia destinos. Qué precioso es Dios. Y vamos a estar viendo, amados hermanos, en la poderosa palabra de Dios, una fracción, porque Dios hace muchas grandes, maravillosas obras. Pero vamos a estar viendo un poquito en este día, para que usted y yo podamos ver lo grande que es Dios. Es tan maravilloso, dice el versículo 6 en el Salmo 139, donde acabamos de leer. Es tan maravilloso para mí que no lo puedo comprender. Gloria sea al Señor. El tal conocimiento es demasiado maravilloso, dice la palabra. Tan maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Amados, muchas veces en la vida nosotros podemos ir viendo en el transcurso de nuestros padres antes de nosotros,
y los hijos que vienen y los nietos después de ellos. Podemos ver en familias que nos rodean alrededor. Podemos ver en muchas diferentes vidas cómo a cada momento, a cada día, a cada minuto, a cada segundo, hay pero billones de posibilidades de lo que puede ocurrir. A cada segundo, oiga bien, a cada segundo. Porque no solo es usted que está viviendo en esta tierra, sino que también usted y yo estamos rodeados de muchas otras vidas, humanos, animales, plantas, estamos alrededor en este mundo lleno de vida, porque Dios es Dios de vida y Él ha puesto vida y vida en abundancia. Y cuando nosotros vamos, digamos, fuera de este mundo, empezamos a ver que hay otros mundos. Podemos empezar a ver que hay otros solar sistemas. Podemos ver que hay otras galaxias, que hay una gran, enorme de estrellas. Estrellas que se forman, estrellas que se van destruyendo, estrellas que cuando uno va al campo, cuando todo está oscuro y puede ver que de un lado, ¿verdad?, al otro pasa una estrella tan rápida que uno dice, ¿a qué velocidad podrá estar yendo eso? Que solo lo vi que le fue así. Sobre la faz de todo el cielo, de lo que uno puede ver con sus ojos. Y tantas cosas que se están dando y moviendo en tantas diferentes formas. Las vidas, los humanos, los animales, tantas cosas sucediendo. Gloria sea a Dios. Y Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y esas son las cosas, solo las cosas que podemos ver. Ahora ya no digamos las cosas que no podemos ver. Cuántas cosas se están moviendo en la esfera espiritual, en donde la misma Biblia nos enseña que hay mucho más allá en eso, en el mundo espiritual, que lo que hay aquí, en esta existencia. Gloria sea a Dios. Y todo ello Dios tiene el nombre, nombra a cada uno de esos, los conoce a cada uno, los ha escudriñado a cada uno. Qué precioso es nuestro Dios, alto conocimiento, tan maravilloso, que tal conocimiento es muy alto para mí. Bendito sea el Señor. Pero cuando vemos que en nuestra vida, llevándolo a la vida personal, a su vida personal, a mi vida personal, amados, en cada segundo de nuestra vida, hay pero tantas posibilidades de cosas que pueden suceder, que la verdad es que nosotros hemos venido a conocer cómo venimos a esta vida, cómo nosotros, se puede decir, el día de nuestro nacimiento, para ser más específico, el día de nuestro nacimiento nosotros podemos ponerle fecha, podemos decir cuándo era, a cuál minuto, a cuál segundo, si era de día, si era de noche, si nací llorando o riendo. Gloria sea al Señor. Pero lo que no sabemos es en el futuro, qué es lo que puede suceder a cada instante, qué es lo que va a suceder al final de nuestra vida. ¿Cómo vamos a terminar esta vida? ¿La terminaremos anciano, ya muerto, rodeado de, digamos, ya al pasar a la nueva vida, pasar rodeado con nuestros familiares, nietos, bisnietos? ¿O lo pasaremos como mártires? ¿O lo pasaremos solos? ¿O lo pasaremos? ¿Cómo lo pasaremos? ¿Moriremos de un accidente? ¿Cómo sucederán las cosas? Eso está en la potestad de Dios. Y Dios todo lo conoce. Todas aquellas posibilidades que se podrán dar, que se pueden interconectar y tanta cosa que se puede dar en esta vida. Que la verdad es que nuestra mente tan finita que no lo puede comprender tanto. Pero la mente de Dios es más que infinita y Él sí conoce todas las cosas que se dan. Y para esas situaciones que se pueden dar a cada instante, que la verdad es que no sabemos actualmente los que nos espera, los que nos toca en el futuro.
en eso, diciendo, hablando en cada instante de nuestra vida. Pero Dios sí es un Dios que puede mostrar, Él revela el futuro, Él revela lo que hay, lo que está por venir, que ya está escrito. Por eso es que conocemos las cosas que están por venir, las cosas que ya se han cumplido, las cuales fueron dichas muchos años atrás a través de la palabra de Dios en profecía, Dios usando los profetas, los apóstoles, para hablar la palabra inspirada que ellos recibieron para poder hablar la palabra y escribirla, la cual usted y yo hoy tenemos la Biblia en nuestras manos. Pero cuando hablamos acerca de estas otras cosas, ¿qué va a suceder? Pues nosotros vemos también de que en el transcurso del tiempo, cuando nosotros vemos nuestro pasado, que todos éramos un pecador y muy malos pecadores, que estábamos en contra de la palabra de Dios, en contra de los designios de Dios, en contra de lo que Dios quería. Pero cuando Cristo vino y entró a nuestro corazón y la palabra cayó en esa buena tierra y empezó a brotar en una vida ya a someterse a la palabra de Dios, a caminar un camino nuevo, pues nos trae a muchos al presente, en donde nos encontramos. Y podemos reflexionar en muchas cosas que decimos, si yo volviera a mi juventud, si yo volviera a mi niñez, si yo volviera a aquel entonces, no hiciera aquellas cosas de esa forma, o hiciera de otra forma las cosas. Pero el pasado no lo podemos cambiar. Y como las cosas se dieron, las decisiones se tomaron, las situaciones se dieron, nos encontramos en el presente. Y en muchas de esas cosas hemos sido formados en el carácter y en la persona que hoy somos. Pero en el proceso también Dios ha ido formando nuestro carácter. Dios ha ido formando nuestro comportamiento para alinearlo a su palabra, para alinearlo a que ya no vivamos nosotros más que Cristo viva en nosotros. Y eso es el caminar de cada cristiano, amados. Que lo que hemos podido ser y haber sido y la forma que hemos podido hablar y todo eso, ya ahora en Cristo Jesús, Dios se encarga a través de su Santo Espíritu a ir alineándonos para que nosotros podamos ir obedeciendo la palabra y que vaya creciendo Cristo dentro de nosotros cada día y nosotros mismos menguando, y que Cristo sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Aleluya. Pero cuando vemos que estamos ahora en el presente y de lo que nosotros, de lo que usted y yo escojamos hacer en el presente, eso va a continuar a formar en lo que viene el futuro. Y amados, muchas veces eso que se forma para el futuro tiene que ver con lo que usted hace en el presente. Hay cosas que sí suceden, que vienen a nuestras vidas sin que uno las vaya buscando. Pero en la mayoría de las cosas que se puedan dar en la vida son las cosas que nosotros formamos en nuestro presente, que tienen que ver con los resultados en nuestro futuro. Y la gloria sea a Dios para siempre, porque Dios también está en control, pero también basándose en nuestras acciones. Y oiga esto bien, basándose en nuestras acciones que tomamos, las palabras que hablamos, los pensamientos que dejamos y deseamos tener ahí para pensar y concentrar en aquello, para después hablarlo y manifestarlo por medio de nuestra boca, lo que está en lo interior, o por medio de tomar acción. Y en ese momento tomamos esa acción basado en lo que estaba ahí adentro, y tomamos esa acción dependiendo en sus y nuestros
pensamientos, palabras, acciones, eso tendrá un resultado, una consecuencia, sea para bien o sea para mal. Y eso tendrá una consecuencia en el transcurso del futuro que se va formando a cada día, a cada instante, a cada segundo de nuestra vida, basado en esas cosas que mencioné. Y cuando nosotros vemos, pero que Dios está también en control de nuestras acciones, dependiendo también así conforme a nuestras acciones, de nuestro libre albedrío que Dios mismo nos ha dado en lo que queremos hacer o escogemos hacer en esta vida. Pues acuérdese, amado, que Dios es Dios de justicia y Él ama lo justo, Él ama la verdad, Él ama lo puro, lo limpio, lo que de nuestra propia voluntad se la entregamos a Dios para que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Y cuando nosotros podemos entender eso, amados, Dios trabaja al lado con uno. Cuando uno escoge las cosas del Señor, Dios está siempre ahí para ayudarle a llegar al final. Porque la Biblia nos enseña que Él es el buen pastor y Dios mismo nos pastoreará hasta el fin. Jesús dijo en su palabra que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa es palabra fiel, la cual usted y yo podemos confiar en. Y cuando nosotros estamos viendo de que, ¿verdad?, si una vida desea o usa el libre albedrío que tiene para escoger hacer o el bien o el mal, con ese libre albedrío, pues nosotros vemos que dependiendo en la decisión que nosotros tomamos, va juntamente Dios formar ese destino donde nosotros vamos a ir yendo. Precioso Dios, ¿verdad, hermanos? Porque la palabra de Dios se cumple en todo nivel. Bendito sea el Rey. Y vamos a ver un ejemplo de cómo Dios va cambiando destinos. Un destino muy grande, amados. El comienzo de eso comenzó cuando usted y yo, que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, que antes de Cristo en nuestra vida íbamos rumbo al infierno, si nuestra vida se terminaba en ese instante y moríamos en pecado, pues eso iba a ser nuestro destino. Pero gloria sea a Cristo Jesús, que cuando su palabra entró a nuestro corazón y empezó a tomar forma y poder brotar en aquel fruto bueno para recibir a Cristo en nuestra vida y para aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, comenzó una vida nueva, una vida ya en Cristo Jesús, un destino nuevo al cual el Señor ya nos muestra el final de aquel destino. Y ese destino es la salvación y la vida eterna. Gloria sea a Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos que Dios ha cambiado ese inicio de nuestro destino, pero todavía el Señor va cambiando el transcurso, porque acuérdese, a cada instante, a cada momento de nuestra vida, dependiendo lo que hacemos o no hacemos, dependiendo nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos que dejamos ir sueltos aquí en nuestra cabeza, pues eso va a ir formando aquel destino, el cual nosotros también, nuestra vida, el transcurso de la vida, cómo va yendo para llegar hasta el final. Gloria sea a Dios. Y el que pensó que el destino ya lo tenía comprado, amados, el que piensa que ya tiene la salvación comprada, no se vaya a descuidar. Porque el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe por qué? Porque también la palabra de Dios nos dice a nosotros que no debemos de descuidar la corona. Mire que nadie tome tu corona. Bendito sea el Señor, porque esa es la corona de la vida. Gloria sea a Cristo. Pues vamos a ir corroborando, hermanos, en la palabra de Dios, cómo Dios va cambiando destinos de muchos en la vida. Y esto es algo que nosotros podemos compartir con otras vidas. Váyase conmigo
a Jonás, capítulo 3, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 10. Usted se podrá acordar un pueblo que era rebelde, un pueblo que no era judío, pero también un pueblo que se gozaba en la maldad y hacían tantas cosas que eran malas, las cuales Dios envió al profeta Jonás para enviar un mensaje de juicio, de destrucción sobre la nación de Nínive. Y cuando vemos el versículo 3, dice la palabra: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora, quiero solo también hablar esto, que cuando en aquel entonces los hombres se vestían de cilicio, es decir, que ellos se postraban hacia la tierra, hacia el polvo de la tierra, y se tiraban el polvo sobre sus cabezas, en señal que reconocían una señal de humildad, de humillarse, para mostrar que ellos, como decían, reconozco que soy polvo nada más. Del polvo vine y al polvo regresará. Y cuando ellos hicieron eso y proclamaron ayuno, dice el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Hasta el rey también se humilló. Y claro, pues como el rey se humilló, también sus súbditos, sus príncipes, toda la ciudad se tuvo que humillar. Dice el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mire qué precioso nuestro Dios. La misericordia de Dios es tan grande que cuando Él dice, por el mismo pecado que nosotros mismos decidimos ir a hacer, y nos viene algo que va a venir a nuestra vida, un juicio decretado por Dios que mucho lo merecemos nosotros. Pero cuando podemos venir a reconocer que hemos hecho el mal y nos arrepentimos de corazón sincero ante Dios primeramente, para ya no hacer aquello que ofende al Señor, pero ahora para caminar en el camino con Dios, pues Dios también se place, se goza en mostrar misericordia. Ese es el Dios que tenemos, amados. Y en esta ocasión nosotros podemos ver que la ciudad, una ciudad tan grande de que uno puede caminar, y tomaba 3 días para estar caminando, para ir de lado a lado. Esa es una ciudad enorme. E incluso Dios les perdonó porque se arrepintieron de su mal camino.
Su destino era destrucción en 40 días. Pero Dios cambió aquel destino. Gloria sea al Señor. Ese es el Dios que adoramos, hermanos. Ese es el Dios poderoso. Por eso es que cuando nosotros vemos como cristianos, vemos que vienen tiempos malos, vemos que vienen cosas malas, nosotros conocemos que Dios es el Dios que puede cambiar destinos. Él es el que tiene la última palabra. Gloria sea a Cristo para siempre. Pues podemos ver otro ejemplo, amados. Otro ejemplo también. Usted se ha de acordar de un rey llamado Ezequías. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 11, vamos a ver este otro ejemplo, cómo Dios va cambiando destinos. Bendito sea el Señor. Aquí dice la palabra: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Mire qué tremendo. Que alguien venga y le diga a usted: usted este día va a morir, póngase a cuentas con Dios. O en 7 días usted ya no va a estar en esta tierra, póngase a cuentas con Dios. Mire, amados hermanos, nosotros no sabemos si al final de este mensaje vamos a estar con vida. No sabemos muchos de nosotros si al final de este mes vamos a estar con vida. Porque hay tantas cosas como las que expliqué al principio que se están dando, tantas cosas que se interconectan, tantas cosas que se dan. Que mire, amados hermanos, hay gente que usted lo puede ver en la noticia, están manejando y otro le viene a chocar y ahí se acabó su vida. O pueden estar en su casita tomándose una taza de café y les cayó un árbol. Cayó al techo de la casa y se les cayó el techo encima y ahí murieron. O hubo una persona que se endrogó o se emborrachó y está yendo a 100 kilómetros por hora en el camino y se le estrella la casa y se le tira el carro encima y ahí acabó su vida. O han sucedido otros casos como en los Estados Unidos y en muchos otros países donde la tierra se hunde de repente. Y han habido casas donde abajo de esas casas la tierra se los tragó. Y ellos quedaron bajo tierra, sofocados y muertos por falta de oxígeno y de todo lo que se hundió ahí para que se los aplastó. Amados, en esta vida puede suceder cualquier cosa, cualquier momento. O sucede que hay un terremoto y se viene un tsunami, las aguas se vienen del mar y empiezan a arrastrar con las casas y todo. Amados, pueden suceder cosas así. O terremotos que pueden ocurrir durante la noche, espantosos. Pero al final del día tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que cambia destinos. Un Dios que tiene el cuidado de usted. Y tiene el cuidado de mí. Pero en esta ocasión nosotros estamos viendo de que Dios envió un mensaje a un rey y le dice: ordena tu casa porque no vivirás, sino que morirás. Versículo 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mire, en vez de aceptar lo que Dios le estaba diciendo, se puso a rogarle al Señor y a decirle: Señor, pero acuérdate que he hecho esto, lo he hecho, te he amado con todo mi corazón, Señor, dame más vida. Y el versículo 4 dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová.
Oh, gloria a Dios. Tenemos un Dios que sana. Tenemos un Dios que liberta. Tenemos un Dios que restaura. Tenemos un Dios que levanta de los muertos. Tenemos un Dios todopoderoso, amados. Y la palabra del Señor nos muestra aquí: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Mire, ese es el Dios poderoso que tenemos, que Dios mismo da la receta también, para cuando Él quiere sanar por medio de algo natural que Él mismo ha hecho. Él muestra también aquellas cosas que se pueden usar para que nosotros recibamos sanidad. A veces uno puede ir donde el doctor y le dan pastillas o le dan otras cosas y todavía no sana. Y Dios muestra cuando a Él le place algo que Él ha hecho, ¿verdad? Un remedio natural que nosotros muchas veces ignorábamos o no conocíamos de aquello, pero en obediencia a Dios y hacemos aquellas cosas que Dios nos dice, ahí viene el remedio. Gloria sea a Cristo Jesús. Y dice la palabra también en versículo 8, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. En otras palabras, Dios hizo retroceder el tiempo. Gloria sea al Señor, para mostrar su poder, su soberanía, su control sobre nuestro destino. Aleluya. Gloria sea a Cristo para siempre. Amados hermanos, Dios es todopoderoso. Pero también acordémonos esto, que Dios también es misericordioso, pero también Él no le da sobrepasa al que es culpable. Cuando hacemos algo y especialmente nos llamamos hijos de Dios o cristianos y queremos tomarnos un paso por otro lado en el mundo, por decir algo, acuérdese lo que sucedió en lo que vamos a leer ahorita. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 21, versículo 25 al 29. Usted se podrá acordar de un rey llamado Acab, un rey que hizo tantas cosas que la Biblia dice que como los padres de él lo había hecho, él hizo más peor cosas. Movió al pueblo a la idolatría, se movía en la injusticia y hacía muchas cosas que no le agradaban a Dios. Y encima de eso se fue a casar también, siendo de descendencia judía, se fue a casar con una mujer de los amoreos, que ella vino con sus prácticas diabólicas seductoras, la dicha llamada Jezabel. Y cuando se fue a casar con esta Jezabel, hicieron muchas más cosas tremendas, porque ya fueron a matar a los profetas fieles de Dios y empezaron a poner profetas de Baales y de muchos otros dioses falsos y diabólicos. Que Jehová los reprenda. Y dice la palabra: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, porque a él le fue dado una palabra de juicio, que se le fue dicho que él iba a morir y que también su esposa Jezabel iba a morir y que también su hijo iba a morir. Amados hermanos, ese es un golpe tremendo para un hombre. Que se le acabe el reino, que se le acabe su esposa, sus hijos y aún uno mismo. Amados, eso es un golpe tremendo que le iba a llegar a este varón. Un juicio tremendo. Pero mire qué sucedió cuando él escuchó que el profeta vino a él. Que esto fue en tiempos del profeta Elías, que le vino a profetizar esta palabra al rey Acab. Pero el rey Acab, con todos sus males que hacía, mire lo que dice la palabra en el versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Así es que Dios no puso por un lado la culpabilidad de tantas cosas que este hombre había hecho. La gente, la sangre inocente que fue derramada y muchas cosas. Pero lo que sí Dios hizo, porque se humilló a la palabra de Dios, en ese entonces cuando escuchó el decreto de Dios para su vida, el destino que le tocaba, el juicio de Dios a su vida, pero se humilló a la palabra que se le trayó, y por eso Dios dijo: le voy a cambiar el destino a este. No le quitó el hecho de que el reino iba a ser quitado de manos de su descendencia, sino que lo que sucedió es que le dio un castigo menor. Que iba a morir Acab, iba a morir, pero que no iba a vivir para ver su hijo y su esposa muerta, que es otro golpe más encima. Eso se lo alivió. Y le dijo: eso se lo voy a traer en los días de su hijo. Bendito sea el Señor. Mire cómo iba por un destino, por un rumbo, y Dios se lo cambió, dependiendo sus acciones. Amado, dependiendo mis acciones, dependiendo sus acciones, dependiendo en nuestra humillación a la palabra de Dios, hermanos. Cuando nosotros nos humillamos a recibir la palabra y a ponerla por obra, para vivirla, para obedecerla, con gozo en nuestro corazón, Dios cambia nuestros destinos. Y amados hermanos, cuando Dios hace esta obra, Él la hace perfecta. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Cuando Dios hace el cambio, puede cambiar su destino, puede cambiar el destino en su relación, los que están en relación, puede cambiar sus hijos, los que están esperando que Dios cambie a sus hijos, que Dios los traiga al camino, siga orando por ellos, siga ayunando por ellos, siga siéndole fiel a Dios en todo lo que Dios le ha enseñado en la palabra, todo lo que Dios le ha mostrado a través de su Santo Espíritu, todo lo que Dios le ha dicho, indicado. Obedezca a Dios y usted verá el destino que Dios puede cambiar a sus hijos. Bendito sea el Rey. Dios puede cambiar el futuro de ellos, cambia su futuro. Dios cambia la familia también. Aquella familia que no se quiere meter con Dios, aquella familia que anda titubeando en las cosas del Señor y tiene que pararse alguien firme y fiel en ese hogar. Dios tiene el poder para cambiar el destino de esa familia, porque Dios ama a las familias. Gloria sea al Señor. Dios cambia tu eternidad. Gloria sea al Señor para siempre. Dice la palabra del Señor, amados, en Deuteronomio 5:16. Esta es una palabra con promesa que cambia nuestros destinos. Dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Usted quiere alargar sus días, amados. Yo quiero alargar mis días. Tenemos que honrar a nuestros padres y madres.
como dice la palabra de Dios. Porque cuando se honra padre y madre es una bendición. Dios le va a alargar días de vida. Le va a dar como esa promesa que se lo dio al rey Ezequías. Mire qué precioso Dios es. Si usted quiere ver días largos, veamos Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 al 9. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seas fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Y si eso no fuera suficiente, mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, esta condición, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria sea a Dios para siempre. Mire qué precioso nuestro Dios, hermanos. Lo que Dios viene haciendo, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará. Podemos tener esa plena confianza de que Él conoce lo que Él está haciendo, de que Él conoce el destino mejor para nosotros, de que Él conoce todas las cosas y como Él decide hacer, es lo mejor. Aunque no lo entendamos, óigame bien, y aunque en el presente no lo entendamos, pero Dios está correcto. Gloria sea su nombre para siempre. Porque hay vidas, amados, que el Señor les ha dicho cómo van a terminar esta tierra, en esta tierra. Y eso no es de alarmarse, no es de pelearse con Dios, no es de clamarle y decirle, cambia mi destino, Señor. Dios tiene la razón por todas las cosas. Cuando nosotros podamos ver en San Juan capítulo 21, versículo 18 al 19, usted se ha de acordar que Jesucristo, estando aquí en la tierra, le dijo a un cierto Pedro cómo iba a terminar sus días en la tierra. Y usted va a ver que dice la palabra, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Gloria sea al Señor. Mire, Pedro tuvo que aceptarlo porque en una de las cartas, cuando él escribe, dice que ya va a llegar el tiempo cuando yo tenga que, ¿verdad?, desecharme de esta tienda, ¿verdad?, de este tabernáculo, hablando del cuerpo. El tiempo de su fin, cuando él ya tenga que partir de esta tierra, y dice, como el Señor me lo dijo. Gloria sea a Dios. Así que ahí vemos, amados hermanos, de que cuando Dios también es tan poderoso, de que tantas de esas billones de posibilidades de cómo podemos terminar en esta vida, de los transcursos de las cosas que se van dando por el camino, pero qué precioso nuestro Dios que nos puede mostrar esas cosas y aún cómo vamos a terminar en esta vida y aún el más allá. Gloria sea al Señor para siempre. Y nosotros vemos que cuando nosotros aceptamos lo que Dios tiene para nuestra vida es porque Él conoce lo mejor. Gloria sea su nombre, hágase su voluntad. Gloria sea a Dios. Aún, amados, para ya ir terminando, nuestro ejemplo más grande, nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de destinos, cuando hablamos de que Dios cambia destinos, pero también cuando Dios ya tiene determinado un destino, Dios conoce lo mejor. Dice la palabra en San Juan capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mire qué precioso. Jesús conocía el destino. Jesucristo, siendo Dios mismo, conocía el destino, cómo iba a terminar aquí en la tierra.
este cuerpo que él tenía, el cuerpo, ¿verdad?, humano, en la naturaleza humana. Pero él mismo decía, destruid este cuerpo, este templo, y en 3 días lo levantaré, decía. Porque él conocía el futuro, hermanos, conoce el futuro, conoce lo más allá, conoce lo que nosotros no podemos ver. El mundo espiritual, lo que está más allá, Dios lo conoce. En él podemos confiar, amados hermanos. Pongámonos en las manos de Dios. Pongámonos en la obediencia a la palabra y usted verá cómo aquellas cosas que muchas veces nos va saliendo mal por nuestra propia cabeza, por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios quereres. Pero cuando depositamos nuestra vida en Dios y dejemos que Él guíe nuestra vida, usted verá la gloria de Dios como nunca jamás la ha visto antes. Porque Dios quiere glorificarse en su vida, en mi vida, diariamente, amados hermanos, aumentando su fe, tomando esos pasos hacia adelante, viendo la gloria de Dios, aleluya. Pero sí, amados, llegan momentos difíciles, no le voy a decir que no, llegan momentos difíciles a nuestras vidas, porque cada vida que quiere vivir piadosamente delante de Dios tendrá también persecuciones, pero también tendrá la bendición de Dios junto a mano. Dios ayudándonos, dándonos consuelo, dándonos fortaleza para seguir adelante, para terminar este caminar. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, yo me acuerdo que cuando llegó un momento en mi vida, que cuando Dios me habló y me dijo, o me sirves o quedas ciego y sordo por el resto de tu vida. Cuando yo empecé a tomar los primeros pasos en el Señor, a reverenciar a Dios, a buscar de su palabra, a orar, a empezar a ir a la iglesia. Yo me acuerdo que una noche, amados hermanos, yo estaba bien esa noche. Me acosté a dormir y al despertar ya no estaba lo mismo. Había algo que había pasado durante la noche que yo no explico qué, pero lo único que yo sé es que yo fui advertido unos 5 meses antes. Y como yo empecé a buscar del Señor, pero me sucedió esto, sin embargo, cuando yo despierto, un ojo lo tengo opaco, ya la luz, la claridad en ese ojo ya no era la misma como el otro, ya estaba opaco y lo veía bien, pero en este ojo también tenía otro problema, tenía ya puntitos negros que veía, unos 5 a 6 puntitos negros, como cuando una televisión, ¿verdad?, está dañada y se le ven los puntitos negros, así es como veía yo de este ojo, y este otro ojo lo tenía opaco. Y yo decía, ¿y qué ha pasado? Si anoche estuve bien. Mire, hermanos, cuando algo va a suceder, puede suceder tan rápido. Y aun cuando está soñando uno. ¿A cuántos no han recibido un infarto cuando han estado aún dormidos? Y ya cuando despiertan ya se encuentran que ya no están lo mismo. O su cara está toda torcida. Cualquier cosa puede suceder, pero le voy a contar lo que sucedió en este entonces. Porque en ese entonces todavía yo tenía que ir a trabajar en el trabajo secular, que yo trabajaba 8 horas, hermanos, enfrente de una computadora y con audífonos metidos en los oídos. ¿Por cuál razón? Porque era un centro de llamadas y ahí yo tenía mi trabajo. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios empieza a hablar a uno, es merecer que obedezcamos la palabra de Dios. Porque Dios un bien nos quiere hacer. Pero en ese entonces yo me tenía que concentrar porque no veía bien, me tenía que concentrar mi vista y eso me hacía doler mi cabeza, salía con un dolor de cabeza todos los días por 14 días, hermanos. Y yo entre eso yo le decía, Señor, ¿pero qué está pasando? Tú me dijiste que o yo te sirva o yo voy a quedar ciego y sordo por el resto de mi vida. Y cuando eso sucedió, yo estaba en eso de que ya empezaba a querer cambiar profesión y decía yo, tengo que buscar otra cosa, tengo que cuidar mi salud. Porque ya esto, la verdad es que yo no quiero tener anteojos en una edad bien temprana. Así es que, amados,
empecé yo a decir, Señor, perdóname si yo no te estoy sirviendo en la forma como tú quieres que te sirva, pero estoy haciendo el esfuerzo. Estoy empezando a aprender a orar. Estoy empezando a leer tu palabra, a congregarme, a aprender de ti. Ten misericordia de mí, Señor. Pero le voy a decir esto, ¿sabe por qué Dios lo permitió? Para que podamos ver que Él conoce el futuro, Él ve el mal cuando viene, y Él en su santo amor y misericordia me advirtió para que no quede yo ciego y sordo por el resto de mi vida, porque eso es lo que me venía a mi vida. Y es por lo que uno hace, los desórdenes de uno mismo en el pasado. Y esos desórdenes muchas veces uno los tiene que venir a pagar, son las consecuencias en la vida. Pero yo doy la honra y la gloria al Señor que Él no permitió que yo me fuera ciego o sordo, porque ahora puedo escuchar la palabra de Dios, puedo leer su santa palabra. Y a los 14 días, amados, así como eso vino, que una noche me fui a acostar y al despertar tenía el problema, así una noche me fui a acostar y al despertar aquello se fue para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. Pero amados, mientras estamos en Cristo, estamos escondidos en la roca. Pero si nos salimos de Cristo, ¿usted qué cree, amado? Que está esperando allí. Hay veces, hay juicios, hay maldiciones, hay cosas que nosotros mismos las íbamos a ir adquiriendo por nuestras propias concupiscencias de maldad. Pero en Cristo Jesús, que ha pagado por nuestros pecados con su sangre preciosa, estamos cubiertos con esa sangre poderosa de Dios. Y nos ha librado de toda mancha, nos ha librado de todo mal, de aquellas cosas que nos venían. Pero si nosotros decidimos salirnos del camino de Dios, amados, no es por gusto que Jesucristo dijo que está esperando aquel mismo demonio y 7 peores va a ir a traer para meterse en la vida. Y el estado posterior va a ser peor que lo que era al principio. Así que les menciono todo esto, amados hermanos, porque Dios cambia destinos. Dios cambia en nuestra vida las cosas que iban a suceder y Él lo cambia para bien. Y yo soy más que seguro que Dios ha hecho eso en su vida y lo seguirá haciendo mientras nosotros nos obedecemos la palabra. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, Él va haciendo grandes y maravillosas obras en nuestras vidas. Pero tenemos que también obedecerle a Dios, someternos a Él, así como hizo nuestro Señor Jesús. Y leemos este último versículo para terminar, amados. En San Mateo capítulo 26, versículo 39, dice la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Gloria sea al Señor para nosotros. Que Dios siga bendiciendo su vida. Que Dios siga glorificándose en nuestras vidas. Porque aunque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el ejemplo más grande que tenemos, conocía su destino, cuánto Él tenía que compadecer y sufrir por usted y por yo. Pero sin embargo, Él lo llevó hasta el final, a cumplirlo, aún diciendo en esa oración que no se haga como Él quería, sino que como Dios decía. Porque en la naturaleza humana, amados hermanos, claro, tenemos muchas veces, sentimos el dolor, sentimos las angustias, sentimos aquellas experiencias que muchas veces no las queremos tener. Pero sin embargo, tenemos un Dios todopoderoso que nos ayuda y nos ayudará hasta el final, mientras nos mantengamos fiel a su palabra en obediencia a Él. Amados hermanos, sigamos adelante buscando del Señor. Los tiempos son malos, pero también tenemos un Dios que es más que bueno. Y que sea Dios glorificándose en nuestras vidas y cambiando a cada día su vida en más gozo, en más alegría, en más esperanza. Bendito sea el Señor para siempre. Y que cuando vengan esos momentos de prueba y de lucha, acuérdase que todo es por un tiempo nomás, pero que podamos pasar
esas luchas y esas pruebas, vencerlas en el nombre de Jesús. Claro que se puede, porque Dios es Dios todopoderoso. Vamos a venir en palabras de oración, dándole gracias a Dios por esta palabra. Oh Padre Santo, mi alma alaba y glorifica tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú ciertamente cambias, Señor, nuestros destinos. Tú cambias, Padre Santo, también las cosas que suceden. Tú bendices, Dios Santo, dependiendo, Señor, cuando nosotros obedecemos tu palabra. Tú nos llenas de esas ricas bendiciones en abundancia, Señor, para ver tu gloria, para aumentar nuestra fe, poderoso Dios. Y por eso te alabamos, te glorificamos, Padre. Te pido, siga bendiciendo tu iglesia, tu pueblo. Siga bendiciendo, Señor, las vidas que están viendo, Señor, este mensaje, Dios Santo. Que tu palabra pueda, Señor, también, Señor, llevar mucho fruto bueno en esas vidas, Padre Santo. Oh, poderoso Dios del cielo, que esas vidas puedan producir, Señor, ese fruto bueno que tú quieres. Fruto digno de arrepentimiento, bendito Padre. Alabado sea tu nombre para siempre. Te damos gracias, oh poderoso Dios. Siga obrando, Señor, en nuestras vidas. Siga glorificándote, Dios Santo, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, poderoso Dios. Gracias te damos, bendito Padre, por tu palabra. La recibimos, Dios Santo, Señor, con corazón manso, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. La gloria sea a ti para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia, amados hermanos. Hasta la próxima. Que la paz de nuestro Dios reine en cada corazón. Dios les bendiga.